Objetivos: representar la estructura organizativa. El objetivo principal de un organigrama es ofrecer una representación visual de la estructura organizativa de una empresa, mostrando jerarquías, divisiones y relaciones de autoridad de manera clara y concisa. Clasificar la jerarquía y la autoridad. Los organigramas clasifican la jerarquía y la autoridad de una organización, mostrando quién supervisa de manera visual y concisa. Facilitar la toma de decisiones. Los organigramas indican responsabilidades en la organización, ayudando a encontrar a las personas claves para las decisiones y soluciones de los problemas de las áreas específicas. Mejorar la comunicación. Establecer las líneas de comunicación, el flujo de información dentro de la organización. Asignar responsabilidades. Los organigramas permiten asignar tareas y responsabilidades de manera más efectiva al mostrar claramente quién es el responsable de cada área o función. Ayudar la planificación y la organización. Los organigramas son herramientas útiles para la planificación estratégica y la organización del. Los tipos de organigramas. Aún existen diferencias en tipo de organigramas al momento de dar un tipo de presentación de estructura mixta. Pero en este caso se va a presentar dos, que son los organigramas generales y los organigramas específicos. Los organigramas generales se reparten con un tipo de jerarquía que tienden a informar una organización privada a nivel general. Dependiendo de la característica de la empresa, se le suele dar ciertos departamentos o oficinas, además de una jerarquía. En el caso de los específicos, esto funciona alrededor de los miembros o de un área organizada, ya sea de un grupo de trabajo o una oficina o de un centro. Tenemos los organigramas de acuerdo con el contenido. Estos organigramas se refieren a la información específica que se representa en el organigrama, ya sea la estructura jerárquica, las funciones, las ubicaciones o detalles de los puestos de trabajo. Y a la elección del tipo de organigrama dependerá de los objetivos y las necesidades de cada organización. Los organigramas de acuerdo a su contenido tenemos 5, que son el organigrama estructural, organigrama funcional, organigrama matricial, organigrama de integración de puestos y organigrama de ubicación. Empecemos con el organigrama estructural. Este organigrama es aquel que indica la cadena de mando. Muestra la estructura administrativa existente en una organización, indicando cómo se determinan los diferentes puestos, de manera que se conozca el grado de autoridad y responsabilidad. ¿Cómo se estructura un organigrama estructural? En primer lugar, se debe delimitar de forma clara y concisa los diferentes niveles de autoridad. Se debe tener claro con quién se comienza la estructura de cadena de mando y quién será el responsable de cada dirección. De esta forma, los trabajadores tienen claro de quién dependen y a quién dirigirse. Y con un paso se debe hacer este organigrama de una forma sencilla y de fácil interpretación. Tenemos por segundo el organigrama funcional. El organigrama funcional es un tipo que se diseña con base en las funciones de los diferentes departamentos o equipos de una empresa, con el objetivo de ordenar de forma vertical a los líderes de cada área, así como las tareas y responsabilidades que les corresponden a esos equipos. Los pasos que se debe seguir para un organigrama funcional es identificar las áreas y procesos, cuáles son las áreas con las que se cuentan y observan cómo está funcionando, cuáles son los procesos y cómo se vinculan entre sí para hacerlas operar. También verificar las funciones de cada unidad, como las tareas que deben cumplir para lograr sus objetivos y, si es el caso, también cuáles son las tareas de cada colaborador que pertenece a una unidad. También determinar el alcance de cada unidad. Es indicar cuáles son las responsabilidades de cada área, cuál es el alcance y los límites de las funciones antes ubicadas. Por siguiente tenemos el organigrama matricial. Este es un organigrama con una estructura organizativa que combina dos tipos de agrupación y autoridad, la funcional y el servicio. Es un organigrama matricial. Los trabajadores suelen tener dos jefes o supervisores, uno que representa su función o especialización y otro que lidera un proyecto o equipo específico. Por ejemplo, tenemos acá un organigrama matricial de un hospital. En esta organización matricial hospitalaria, los jefes de servicio deben tener una autoridad sobre los integrantes de sus servicios y ser responsables de cuidado cuando fijan conductas y compromisos sobre los objetivos específicos. Ahora por siguiente tenemos un organigrama de integración de puestos.
Este es el organigrama que indica los diferentes puestos establecidos para la ejecución de las funciones asignadas y el número de plazas existentes o necesarias de cada unidad consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. En este caso, en este organigrama, tenemos que en los recuadros siempre va a haber una E de existentes en una empresa y una R de requeridos. Como en la dirección general van a ver cuántos existentes hay y cuántos requeridos, y así en todo su organigrama. Ahora por siguiente tenemos el organigrama de ubicación. Estos organigramas son aquellos que tienen por objetivo la presentación gráfica de la estructura procesal, son aquellos que integran a todo el personal de la unidad administrativa e incorporan en cada rol que les toca y el nombre de los servidores públicos que se ocupan. Los organigramas de ubicación son de apoyo para la organización y ayudan a identificar la ubicación de cada persona sin importar dónde se encuentre. El organigrama vertical nos muestra la jerarquía donde un trabajador de la empresa toma el más alto mando y después de él se va rameando las funciones y los mandos. Esto quiere decir que en este tipo de organigramas la jerarquía queda bien definida junto con la responsabilidad de cada cargo y de la persona que lo dirige. Para que esto funcione de esta manera, es importante que se tenga en claro los puestos de cada persona y qué rol cumple en la empresa. Este tipo de organigrama funciona muy bien para grandes empresas, donde los puestos están bien definidos y se muestra claramente los niveles de autoridad. El organigrama horizontal tiene poca jerarquía de gestión intermedia y suele constar en dos niveles, los superiores y los empleados. En este tipo de organigrama se trabaja más con la independencia. Todos los equipos trabajan en un mismo nivel. Este tipo de organigrama apoya la autonomía de los trabajadores y puede llegar a facilitar la comunicación entre ellos. Sin embargo, si el equipo no existe, no hay el liderazgo correspondiente, esto puede traer problemas al momento de enfocar las funciones de cada miembro del equipo. El organigrama mixto. En este tipo de organigrama es una fusión del organigrama vertical y el horizontal. Es la unión de parte de los líderes o de las áreas principales y generalmente se vinculan las secciones. Quiere decir que este tipo de organigrama ayuda a las empresas a mantener una cadena de mando con jerarquía, pero a la vez generan una comunicación entre iguales y destaca la función de áreas y personas. El organigrama de bloque es una variante de los organigramas verticales y se representan en un solo bloque y todas las unidades en espacios más reducidos. En este organigrama es muy parecido al de tipo vertical. En la parte superior se sitúan los responsables de la empresa y los mandos intermedios irán sucediéndose en forma de escalón. El poder empresarial se va a ramificar desde arriba hacia abajo. Por último está el organigrama circular. Este organigrama favorece a la integración de toda la empresa y sus áreas y evita por completo la jerarquía directa. Se forma de adentro hacia afuera para mantener las relaciones profesionales en un mismo nivel. Es por eso que este organigrama suele ser muy recomendado para empresas que tienen una visión más enfocada hacia las relaciones humanas. Para culminar, tenemos el diseño de los organigramas estructurales, que son un grupo de símbolos y figuras geométricas que siguen un uso correcto al momento de presentar un organigrama. En caso de los símbolos, que son un grupo de líneas que se representan en 4, que sería la línea jerárquica, que se destaca por ser un poco más gruesa que las demás, las líneas discontinua, que se caracteriza por ser una línea trazada en 3, pero con una separación muy destacable, que se dará cuenta que es una línea que se usa, que está en la parte inferior de la figura geométrica y se conecta a la otra figura en uno de sus lados, en cualquiera de sus lados. De ahí tenemos a la línea punteada, que esta se caracteriza por formar en la parte inferior de la figura geométrica y se une a otra parte inferior. Esta va a indicar que tiene un coordinador para lograr un fin determinado, pero si solamente
sale por una inferior y se conecta por la superior, esto indica que será jerárquica. De ahí tenemos a la línea de división, que esta normalmente se coloca en la parte inferior del organigrama, al lado de la línea gruesa, y debajo de las que colocan figuras geométricas. Después tenemos a las figuras geométricas, son representadas como rectángulos, una continua y otra discontinua. La continua indica una unidad de trabajo permanente y forma parte de la organización, y la discontinua indica que no pertenecen a las instituciones o bien son comisiones o comités internos. Para culminar las conclusiones, los organigramas son herramientas fundamentales para que la administración pueda dar un tipo de organización un poco más clara y estructurada, y son muy esenciales a la hora de tomar decisiones. La comunicación efectiva y la comprensión de la organización de su conjunto y los diferentes tipos de organigramas. Cada tipo de organigrama tiene sus ventajas y limitaciones, por lo cual las elecciones deben basarse en los objetivos de los que se dirigen. Los organigramas son muy importantes a la hora de que la empresa pueda reconocer y ser formada hacia dónde se va a dirigir y hacia su tipo de normas y las funciones que va a culminar cada personaje dentro del equipo.